Hola, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo especial para todos los que nos acompañan a esta hora en Tribuna Deportiva, este programa que hemos diseñado y que tenemos para todos ustedes para hablar de nuestros deportistas, de nuestros Juegos Nacionales, que son los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, Juegos Nacionales y Paranacionales, y para hablar de lo que cada uno de los departamentos está preparando. Ya hemos tenido varios espacios. Hoy no está don Julio César Orozco, que es nuestro coordinador, pero estamos como siempre con don Osvaldo Hernández, el editor de deportes del diario La Patria de Manizales. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es Fernando Paneso, el profesor Fernando Paneso. Lo hemos conocido toda la vida en el deporte, fue árbitro profesional, ha sido entrenador, ha sido técnico, en fin. Hoy es el director del Instituto Departamental de Deportes del Quindío, de Indeportes Quindío. ¿Por qué? Esa es una claridad, Osvaldo. Voy a saludar primero al invitado, después vengo con usted. Esa es una claridad que hay que hacer y es que en el departamento del Quindío no es como en Caldas y en Risaralda, que hay secretarías departamentales y municipales, sino que hay institutos departamental y municipal, entes autónomos. Y Fernando es el director de Indeportes Quindío. Profesor Fernando Paneso, muy buena tarde, noche, día, esto lo ven a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo, entonces simplemente le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? Mauricio, ¿qué tal? Un cordial saludo para ustedes, su amable audiencia. Igual, Osvaldo, qué bueno poder compartir con ustedes este espacio de hablar de lo que más nos gusta a todos, que es el deporte, la recreación y la actividad física. Muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias a Fernando Paneso, director de el Indeportes Quindío. Don Osvaldo, bienvenido, ¿cómo está usted? Hoy lo estamos viendo claritico, claritico lo estamos viendo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Pasó director por la encargado? peluquería, ¿no? Yo no, Sí, usted sí. exactamente, director encargado. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Oiga, el director titular ya sacó vacaciones, apenas empezando la hora y se ve de vacaciones. No, 3 programas y se fue de tres, descanso. 3 programas se pidió descanso. Mauro, hombre, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí presentes porque nos encanta el deporte que llaman en Bogotá olímpico, el que nosotros llamamos deporte aficionado, y sobre todo este año que es el año de los Juegos Deportivos Nacionales. Y el abrazo a la distancia, pero aquí ya presencialmente para Fernando, con quien tuvimos la posibilidad, está consignada una historia de él en nuestro libro que la próxima semana, Mauricio, si Dios quiere, ya va a estar en Panamericana para que quienes nos están viendo lo puedan conseguir en Panamericana. Y quienes no puedan ir a Panamericana, mire, ahí les vamos a dejar el teléfono, el número del teléfono, don Osvaldo y su gente, porque esto se agrandó, profesor Paneso. Osvaldo pensó que eso iba a ser como una Muy bien. cartillita y esto se le agrandó, ya tiene empleados, empresas, ya tiene envíos a todo el país, entonces, y al exterior también, en cualquier parte del mundo, llega Secretos del Deporte, el libro de don Osvaldo Hernández. Fernando, empecemos a hablar de los Juegos Deportivos Nacionales. Nosotros hemos intentado aquí sacar un poquito, salirnos un poquito del libreto de que todos hablamos o hablan solamente de lo que pasa con la infraestructura, los escenarios, cómo están las paredes, cómo van. Hemos intentado salirnos un poquito del mapa, pero sí quiero que usted nos ponga un poquito en contexto cómo está la situación en el departamento del Quindío, en Armenia, cómo va el tema de la construcción de los escenarios, para después empezar a hablar de cómo se está preparando el Quindío para estos Juegos Nacionales. Sí, Mauricio, realmente nosotros arrancamos pues con mucha expectativa en el año 2021, lo relacionado con escenarios deportivos para Juegos Nacionales. Hemos tenido algunas situaciones, algunos inconvenientes, sobre todo en el tema de diseño de esos mismos escenarios. Inicialmente se hizo un diseño para un escenario que era el complejo acuático en un terreno que no cumplió con las especificaciones técnicas para el mismo y hubo necesidad de cambiar este terreno que quedaba cerca del Estadio Centenario y nos tocó llevarlo hacia el parque de recreación, que es el complejo acuático. Para pues, sintetizarle específicamente este tema, le cuento pues que ya ese proyecto está viabilizado por el Ministerio del Deporte, se están como dando los últimos toques en lo que tiene que ver con el tema del convenio, porque el Ministerio del Deporte pone en este sentido 17.800 millones de pesos y nosotros como ente territorial estamos poniendo una cifra de 20.000 millones de pesos. O sea, es un tema
perdón, de 17.000 millones de pesos para casi 34.000 millones de pesos que vale este escenario deportivo. Y ya el Coliseo Multideportes arrancó su fase preliminar en lo que tiene que ver con la contratación. Pensamos que ya esta semana queda prácticamente adjudicado para que esta obra inicie. Esos dos son los escenarios deportivos que tiene a cargo el departamento del Quindío, es la vinculación de nuestro gobernador, digamos, de la gobernación del Quindío con lo que son los Juegos Nacionales y Paranacionales que se van a llevar a cabo en la ciudad de Armenia. Y ya Armenia, pues, como ustedes lo saben, o se los comento también, ya tiene un convenio firmado también con el Ministerio del Deporte para darle adecuación y mantenimiento a unos escenarios propios de la ciudad y construir una bolera y construir también una pista de BMX. Este tema, Fernando, que hemos traído a lo largo de todo este tiempo de cuestionamientos por las demoras, ¿qué concluyen ustedes allá en Armenia del Quindío también de por qué se llegó a este escenario de que hoy estamos sobre una contrarreloj para el tema de Juegos Nacionales? No, muy complejo, de verdad, para nosotros nos pareció muy complejo el tema de cambio de administración, ese cambio de administración el año pasado, de presidencia de la República en agosto, el cambio de presidente de alguna manera lentizó un poquito todo lo que es el proceso que veníamos nosotros llevando frente al tema de juegos, el cambio de la ministra también, ahora poco también nos entorpeció un poquito todo este tema, de verdad que muy preocupados por esto. Desde la gobernación del Quindío estamos pues haciendo ingentes esfuerzos para que, como ustedes lo comentaban, allá pues tienen sus secretarías y las secretarías directamente están manejando estos proyectos, pero realmente todo lo que tiene que ver con la infraestructura deportiva no lo estamos manejando nosotros en Deportes Quindío, sino que se está manejando a través de una dependencia que tiene la gobernación del Quindío que se llama Proyecta, pero de verdad muy limitados en esto, muy preocupados porque de verdad sin poder arrancar las obras y con 7 meses que nos faltan pues ya para el inicio de los juegos el 11 de noviembre, alguna dificultad tenemos en torno a ello. Le vamos a poner pues como todo el entusiasmo y toda el alma a esto, pero de verdad que vemos con preocupación sobre todo el tema del complejo acuático. Sí, pero ¿dónde estuvo, de pronto, dónde estuvo el cuide del asunto? Porque, o sea, hay responsabilidad del ministerio, hay responsabilidad del ministerio de los ministros, ¿cierto? Hay responsabilidad de las administraciones que se demoraron en los procesos, porque hoy hablaba, por ejemplo, aquí con alguien de Caldas y estábamos haciendo referencia al complejo acuático, que todavía no ha arrancado, y me dijo, hace 2 años se tuvo que haber empezado a hacer el proceso de solicitud de licencia de construcción, por lo menos la licencia de construcción, porque la entrega de una licencia se demora aproximadamente entre 6 meses y 1 año por el tipo de observaciones que empiezan a hacer las curadurías. Pero usted realmente, ¿qué conclusión le puede sacar a eso? ¿Dónde estuvo la gran responsabilidad? Porque además también advirtamos algo, apenas el COMPE salió el año pasado, que es el que asegura la plata para todas las obras. Sí, realmente el COMPE vino a salir casi yéndose el ministro Herrera en agosto, casi terminando la administración del presidente Duque. Entonces ahí hubo, digamos, hubo ahí un nudo grande en ese tema porque realmente los convenios y demás no los pudimos, digamos, llevar a cabo como tenía que ser en esa época precisamente. Y ya pues ahora se nos presentó a nosotros el inconveniente con el terreno de este que les comento, donde inicialmente iba a quedar el complejo acuático, que fue una pelea grande que dimos acá porque realmente el complejo acuático se iba a hacer en un relleno sanitario y no, realmente no veíamos muy conveniente un complejo acuático en un relleno sanitario y realmente esa pelea de alguna manera la ganamos nosotros aquí en el deporte y pudimos cambiar de escenario. Pienso que ese cambio de escenario, ese cambio de locación para hacer el complejo acuático en otro sitio también nos torpedió un poco el proceso, nos llevó pues a volver a hacer un rediseño del complejo acuático como tal, y pienso que ahí hubo mucho inconveniente en esta parte. Lastimosamente, pues son los tiempos, es lo que nos queda ya. Hoy estamos a 10 de marzo y realmente los juegos empiezan en 7 meses.
Entonces, vamos a hacerle fuerte a todo este tema, pero no va a estar fácil que estos dos escenarios podamos cumplir pues a un 100% como se tenían para Juegos Nacionales. Miren, aquí ha pasado de todo, absolutamente de todo. Cada uno tiene una historia para contar. Sí. En Pereira, por ejemplo, increíble que a esta altura de la vida los escenarios deportivos o el sitio donde quedan los escenarios deportivos de la Villa Olímpica hubiese sido hasta el año pasado una finca. En Catastro aparecía como una finca. No había, era un lote. Según Catastro, no existía el estadio, ni el velódromo, ni las canchas de tenis, ni las piscinas olímpicas. En Manizales están peleando con un corredor hace más de un año intentando buscar una licencia de construcción. En fin, en Armenia, mire lo que nos está contando Fernando de todo lo que ha pasado. La pista de BMX ya han cambiado los planos 2 veces. Hubo un proyecto por regalías y la plata nunca llegó. En fin, esto ha sido una locura. Pero yo creo que aquí queda una enseñanza, Fernando, y es que también hay un inconveniente grande, muy, muy grande. Y es que con la famosa ley de garantías, y no vamos a inventar ahora pues que van a tener que quitar la ley de garantías, eso pues eso. Pero yo sí creo que para este tipo de cosas deben haber unos temas excepcionales para poder agilizar el tiempo, porque hubo muchas cosas que no se pudieron empezar a hacer simplemente porque no se podía contratar. Y si a usted ahorita, a finales de mayo, no ha terminado de contratar lo que tiene que contratar, nos llevó el que nos trajo, porque no van a poder contratar, porque vuelve y empieza la ley de garantías y todo queda suspendido. Así es, ciertamente en el mes de junio, ya el 28 de junio, entramos nuevamente a ley de garantías y pues estos proyectos deben de quedar listos, y más si son platas con el ministerio. Nosotros pues como les contaba, tenemos esos 17.800 millones de pesos ahí compartidos directamente con el ministerio en un proyecto que debe tener un convenio interadministrativo en el ministerio con el Ministerio del Deporte, y todo este tema de interventorías y demás pues siempre no han fluido como debe ser. Son muchas situaciones complejas en este periodo, en estos 4 años. Nosotros pues no solamente venimos de un tema de ley de garantías, sino venimos de un tema de pandemia, venimos de un tema de un paro que duró aproximadamente 6 meses también, muy complejo, todas las administraciones pensando alrededor de todos estos temas. Entonces nos tocó realmente bailar con una muy fea en este tema de los Juegos Nacionales, y en este tema pues específicamente de infraestructura tenemos dificultades tanto Pereira como Manizales y Armenia. Mire, Mauro, mientras usted le va haciendo preguntas a Fernando, yo tengo aquí el informe técnico que se miró hace 15 días con respecto al tema de todos los escenarios, todos, del eje cafetero. Y si quiere, a medida que vamos pasando preguntas, le hacemos un seguimiento o qué se dijo de cada uno de los escenarios de Armenia. ¿Le parece o no? Osvaldo, eso me parece muy bien, pero yo quería, antes de que entremos con ese tema, quería preguntarle a Fernando por el tema de los aportes, porque mire, aquí hemos tenido en este programa ya 2 versiones y la suya sería la tercera. Aquí fue muy descarnado Luis Eduardo Duque, el secretario de Deportes de Risaralda, y nos dijo, mire, esta es la primera vez en la vida que los entes territoriales han tenido que poner más dinero que el ente nacional para poder llevar a cabo el desarrollo de la infraestructura de los Juegos Nacionales. Aquí han habido unos esfuerzos muy grandes de muchos dirigentes, de gente de Caldas, de Quindío, de Risaralda, y después vino Baltasar Medina y nos dijo, sí, pero es que no, pero es que entonces la organización de los Juegos, pero es que la pata para la organización, pero es que por eso el ministerio. ¿Realmente ustedes, Armenia, como ciudad y el departamento del Quindío como departamento, qué han aportado económicamente, financieramente para los Juegos, y ustedes qué han recibido a cambio, o en qué les ha ayudado más bien el ente nacional? Sí, nosotros teníamos claros que arrancamos con una propuesta de aportes muy, muy concreta para Juegos. Eran 10.082 millones de pesos que aportaba cada ente territorial para el desarrollo de los Juegos. Cada ente territorial refiriéndonos pues específicamente a departamento y municipio. Esa era la propuesta inicial, 10.082 millones de pesos. Con esa propuesta arrancamos, pero realmente a medida que se empezaron a desarrollar los mismos comités, tuvimos la necesidad de empezar a hacer otros aportes. Específicamente le hablo pues del caso del ente territorial del cual yo represento, que es la Gobernación del Quindío. La Gobernación del Quindío empezó a empujar otros aportes muy específicos, y de 10.000 millones de pesos en este momento estamos
aportándole a ese proyecto 40.000 millones de pesos. Entonces, Yo pienso que tengo, es una tengo la cifra. cifra aquí, Fernando, tengo la cifra aquí oficial, pues del documento del ministerio, dice 49.371 millones, Quindío. Ajá, Y esa es la Armenia, cifra. y Armenia 18.583 millones. Y Perfecto, esas Osvaldo, son las cifras oficiales. Sí. ¿y cuánto está poniendo el ministerio en Entonces, Armenia y en... en plata oficial, Mauro, tengo por cada escenario lo tengo desglosado, pero aquí está la obra general, dice 107.000 millones de pesos el Ministerio del Deporte y 143.000 los entes territoriales para 250.000 millones de pesos. Mire, entonces aquí estamos llegando a una conclusión ya, y es, Y esto es los, oficial, documento mire, oficial. los entes que más están aportando, según lo que hemos ido decantando aquí, son la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Caldas. ¿Es así o no, Osvaldo, según sus datos ahí? Sí, mire, Pereira pone 40.000 millones, el Quindío, que es gobernación, la alcaldía de Pereira pone Sí, 40.000, la gobernación del Quindío pone 49.000, que creo que son los que más ponen, sí, Mauro y sí. Fernando. De resto está la gobernación Así de es. Caldas con 13.000, Manizales con 12.000, Risaralda con 14.000 y Armenia con 18.000, pero los que más ponen entonces son Pereira y la gobernación y la Y la alcaldía. gobernación, la Alcaldía de Pereira y la Gobernación del Quindío. Entonces, Perdón, la mire, alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío, entonces, Mauro. mire, lo que yo les dije aquí hace unos días, muchachos, voluntad no ha faltado, voluntad no ha faltado. Y desde los entes territoriales no ha faltado voluntad. Aquí, porque después, cuando pase lo que va a pasar, y es que usted, Fernando Paneso, va a tener que salir a decir, venga, el tiempo no nos dio, y va a tener que salir a decir, como ya dijo el secretario de Deportes de Caldas, Andrés Felipe Marín, a decir, venga, vamos a entregar las piscinas, el complejo acuático de Manizales, con lo mínimo para que se puedan cumplir las competencias. Y después vamos a ver cómo terminamos. Y tiene que salir Eduardo Duque a decir, vamos a entregar el complejo de tenis con la zona técnica de competencia y el resto vamos a ver cómo lo terminamos. Entonces, el baldado de agua sucia va a llegar para todos ustedes. Pero mire, Fernando, usted nos está contando aquí, voluntad no ha faltado. Ustedes casaron un negocio de 10.000 y van casi en 50.000. O sea que ganas no han faltado. Estamos claros en eso, o sea, nuestro gobernador ha sido muy preciso en ese tema. Una de las prioridades de él en esta administración son los Juegos Nacionales, por eso esa inversión tan importante de recursos de regalías que aportó el departamento del Quindío. Y en eso pues nosotros nos plantamos en el último comité nacional precisamente porque están planteando también que cada ente territorial tiene que aportar 1.500 millones de pesos para el tema de organización deportiva y no, ¿de dónde? Por Dios, no tenemos más recursos para aportar en este sentido. Entonces, no ha sido fácil el tema, no ha sido fácil el tema. Pienso que todas estas circunstancias tan extremas que se han vivido en torno pues a los convenios y demás, no hemos podido soportar las mismas y se nota dificultades en el tema de concluir infraestructura. Es muy claro, Mauricio y Osvaldo, en ese sentido que también nosotros estamos pensando en eso, entregar obras en el mes de noviembre limitadas en el tema técnico solamente, sin buscar pues como temas de renovación urbana y demás. Estamos buscando entregar solamente la piscina, que va a ser una piscina altamente tecnológica, es una piscina Mirta importada de Italia y demás, entregar solo la piscina de 50 metros y entregar parte del coliseo, pues como para que los juegos se puedan jugar como tal en esas fechas que se tienen programadas. Sí, yo creo, Osvaldo, que esto vamos a terminar teniendo que estar muy pendientes, porque lo otro es, los dolientes se van a ir, los dolientes se van a ir, se va a terminar el periodo y se va a ir el gobernador del Quindío que ha peleado y ha conseguido la plata, y se va a ir Fernando Paneso, y se va a ir el gobernador de Caldas, y se va a ir el alcalde Pereira, y se van a ir los dolientes, y entonces quienes van a llegar son los que van a tener que terminar las obras que van a quedar iniciadas por todos los inconvenientes que hemos tenido. No, y ojo, dos datos aquí, Mauricio, que hay que tener en cuenta en este tema de la construcción por lo que estamos viviendo, que es los contratiempos por el tiempo, por el clima, Por el y clima. segundo, los sobrecostos, que eso todavía no está advertido. No sé, Fernando, si usted seguramente ya se ha hablado en reuniones
pero cuando aparece un contratista dentro de 2 o 3 meses a decir que le acabó la plata y que necesita más, ¿de dónde vamos a sacar para poder terminar el escenario? Son riesgos que se están corriendo, pero yo creo que en términos generales, por lo menos de alguna manera, en medio de todo este caos, si se puede llamar así, hay que saludar efectivamente que por lo menos se arrancó Sí, y creo que sí. la presión va a llevar a que la presión y los antecedentes de Ibagué nos va a llevar efectivamente a que finalmente se entreguen obras así sea tarde, Mauricio y Fernando. Sí, sí, definitivamente ese tema también está claro, los diseños están, los estudios están, los convenios están hechos también con el ministerio y en este sentido hay que cumplirle a una comunidad que está esperando dejar el legado. Este es uno de los legados fuertes que va a dejar el tema de Juegos Nacionales, que es el tema de infraestructura deportiva y en eso pues le tenemos que poner el alma a todos los que de alguna manera somos los dientes de este sector tan restringido muchas veces con presupuestos como es el deporte. Bueno, Fernando, dijimos que íbamos a tocar muy rápido el tema de la infraestructura y llevamos 20 minutos en esta, entonces creo que nos merecemos hablar de lo deportivo, de lo que a nosotros nos gusta, de los deportistas, de cómo van a buscar las medallas, de qué presupuesto tienen, cómo se están preparando. ¿Cómo está el departamento del Quindío para competir en los Juegos Deportivos Nacionales? ¿Qué ha pasado con ustedes en estos 4 años para armar el equipo que los va a representar en Juegos? Sí, Mauricio, realmente nosotros arrancamos con una expectativa muy grande en el 2020 relacionada con el tema de la tasa Prodeporte. En el 2020 pues tuvimos la oportunidad de hacer el trámite respectivo ante la Asamblea Departamental para recoger esos dineros tan importantes que venían de la tasa Prodeporte. Esa tasa Prodeporte la aprobamos nosotros en el mes de diciembre del 2020 y empezó a proyectarse en el mes de enero del 2021. Teníamos unas expectativas muy concretas con respecto a esa tasa, realmente esas expectativas no se cumplieron. En el primer año, en el 2021, esa tasa por deporte nos tuvo un recaudo de 1.000 millones de pesos y en el año pasado tuvo un recaudo de 2.400 millones de pesos. Entonces, como ven ustedes ya manejan los presupuestos también, tanto de Caldas como Risaralda, los presupuestos de Caldas y Risaralda, pues frente a los presupuestos del departamento del Quindío están muy por encima y por lo menos las expectativas que tenemos nosotros en cuanto a resultados para el tema de juegos nacionales y paranacionales son muy limitadas teniendo en cuenta estos presupuestos que les estoy comentando actualmente. En ese orden de idea hicimos una priorización con unas ligas pues como muy concretas para definir tema de desarrollo deportivo y en este orden de prioridades de ligas teníamos una prioridad muy concreta con bolos, con bádminton, con balonmano, con atletismo, con jaquío, con fútbol de salón, con el mismo triatlón, con el mismo levantamiento de pesas, ligas que de alguna manera le dieron unos resultados importantes al Quindío en el año 2019. Nosotros ocupamos el puesto 18 en los Juegos Nacionales 2019 en convencionales y el puesto 28 en paraconvencionales, en paralímpicos, paranacionales. Frente a eso, las expectativas nuestras están muy concretas y muy fidelizadas en estas ligas. Nosotros tuvimos oportunidad de requindianizar varios deportistas que volvieron nuevamente a representar al departamento del Quindío y pues por allí nos estamos metiendo con un incentivo a esos mismos deportistas en lo que se refiere a bolos, al mismo balonmano, al mismo jaquío, y en eso pues estamos sembrando expectativas muy importantes para lo que es el 2023 en lo que se refiere a Juegos Nacionales. Y en Juegos Paranacionales tenemos una expectativa muy importante en paraatletismo, en parabowling, en paranatación, buscando pues con estos deportistas que están allí una medallería muy importante. Nosotros obtuvimos 24 medallas de oro, 24 medallas en Juegos 2019 en convencionales y 6 medallas en Juegos 2019 paranacionales. Estamos buscando una proyección importante para este 2023, sembrado pues en esos deportes que les comento como prioritarios y allí pues tenemos expectativas en subir de categoría en ese ranking que quedamos de 18,
estar por lo menos ubicados en los primeros 15 puestos en el ranking nacional, en los convencionales, y pasar del puesto 28 que quedamos en Paranacionales a ocupar los primeros 20 puestos también en este orden de ideas. Realmente nosotros empezamos a hablar bastante del tema de desarrollo deportivo cuando se dio la administración, pero realmente los recursos definitivamente son muy limitados. Para este año tenemos un presupuesto de 7.000 millones de pesos, pendientes también de que llegue una plata por parte del ministerio que no ha llegado, y pendientes de que la tasa pro deporte de alguna manera cumpla un poco con las expectativas que tenemos nosotros para que en el año 2023 podamos tener por lo menos unos 3.400, 4.000 millones de pesos. Entonces, en este orden de ideas, y para ser más preciso con el tema y más resumido, estamos haciendo una muy buena proyección en estas disciplinas deportivas, buscando tener entre 8 y 10 medallas de oro representadas para el departamento del Quindío en lo que tiene que ver con juegos nacionales y paranacionales, Mauricio. Sí, estaba mirando aquí esa tabla de medallería de la que hablaba Fernando, sí, casilla 18 con 2 oros, 6 platas y 16 bronces. Y los oros los veo en triatlón, en individual con Lina Raga y con el equipo, con el equipo femenino. Hablar de 8 oros, digo, Fernando. Sí, entre 8 y 10. Sí. Para hablar de juegos nacionales de 8 oros, tiene que tener uno un muy buen respaldo y un muy buen proceso, porque hoy cada día los juegos son mucho más exigentes y no sé, ¿realmente han hecho ese proceso para aspirar a eso o qué tienen? Estamos contando no solamente pues pensando en los oros de convencionales, sino de paraconvencionales también, Osvaldo. Entonces, en este sentido, estamos apuntándole a que Los dos, claro, entre los dos podamos tener nosotros realmente en el 2019 solo obtuvimos 2 oros, estamos con la expectativa de tener entre 6 y 8 oros representados en medallas en medallería, en bolos, en atletismo, en jaquío, deportes que de alguna manera somos fuertes nosotros en este momento, y en paranacionales, en paratletismo y para bowling, que tenemos una representación bastante importante allí. Entonces, estamos concretando pues esos oros en esas dos, tanto convencionales como paraconvencionales. Fernando, ha habido en estos 4 años, además de todo este berenjenal de la parte estructural, de organizar los juegos, ha habido desde la gobernación apoyo al deportista, al que va a ir a competir en los juegos. Sí, claro, nosotros tenemos un programa de incentivos a deportistas que se llama Salvavidas. Este programa pues incluye no solamente la orientación técnica, la orientación metodológica, la orientación desde el punto de vista biomédico, sino también un incentivo económico para que los deportistas participen en los diferentes eventos, y de acuerdo a unas tablas que tenemos por los resultados que cada deportista tiene. Tenemos en este momento, a fecha de hoy, 78 deportistas que están siendo apoyados económicamente, desde 3 millones de pesos bajando hasta 350.000 pesos, de acuerdo a los resultados deportivos que han tenido. Entonces, en eso hemos avanzado. Terminamos la administración 2019 con 16 deportistas. En este momento tenemos 73, de los cuales 48 deportistas van a juegos nacionales, los otros son reserva deportiva, que el proceso no termina en el 2023, sino que sigue hacia el 2027. De alguna manera estamos apoyando también una reserva deportiva importante que va a quedar para el departamento del Quindío. Consideramos mejorarle los sueldos también a los entrenadores. Aquí habían entrenadores de 2 millones de pesos. Nosotros en este momento tenemos aquí entrenadores desde 2.500.000 hasta 6 millones de pesos. Tenemos un equipo biomédico conformado con un médico especializado en deporte. Tenemos 3 fisioterapeutas, una nutricionista, un psicólogo, 5 metodólogos. Entonces, ahí le hemos ido pues como aportando poco a poco a ese tema de desarrollo deportivo, y es así pues como
vamos hacia Juegos Nacionales también a llevar deportes en los cuales no esperamos mucha medalla, pero sí esperamos que tengan desarrollo deportivo. Es el caso de la gimnasia, del ajedrez, de la lucha, del squash, de las bochas, del porrismo, del voleibol sentado, del fútbol sonoro, del boxeo, el polo acuático. O sea, de alguna manera nos hemos ido pues como enrumbando también en ese tema, que no solamente tiene que ser un legado desde el punto de vista deportivo en el tema de medallería, sino que también hay que dar un legado desde el punto de vista social en el tema de desarrollo deportivo en las diferentes ligas. ¿Cuáles son los 5 deportistas en convencional que ustedes tienen para pelear oro en los Juegos Nacionales? Está Clara Juliana Guerrero, nuestra máxima exponente pues en el bolo y su compañera y asimismo el equipo de duplas y eternas que es un equipo de duplas y eternas bastante importante, y las quintas de los bolos, los masculinos en quintas también tienen, en equipos quintas también tienen una muy buena posibilidad. En atletismo tenemos a Gerald Nicolás Giraldo, acaba de ser campeón suramericano en 3.000 metros obstáculos. Tenemos una muy buena opción con él en 3.000 metros obstáculos, en 5.000 metros y en 10.000 metros. Tenemos a María Fernanda Montoya también, que acaba de ganar la medalla de oro hace 8 días en Bucaramanga en los 10.000 metros y acaba de obtener medalla de plata en los 5.000 metros también en Bucaramanga. Y tenemos nuestra deportista que ya se ha fogueado con todo lo que es el orden nacional en deportes de combate, específicamente Hapkido, nuestra deportista Lady Miranda, que ya en todos los fogueos que se han hecho ha quedado en primer lugar, y Joanny Candelo también, que ha ocupado el primer puesto. Estos son más o menos los 4 o 5 deportistas que hay. No se me olvidó de Tomás José Nieto, que vive en Estados Unidos. Tomás José Nieto en este momento tiene la marca nacional para salto con garrocha en 5:41, que la sacó hace poco allí en Estados Unidos y viene teniendo una muy buena representación. O sea, nosotros hemos ido enfocando nuestro proceso de desarrollo deportivo en unos atletas en los cuales hemos considerado priorizarlos en cuanto a su manutención, en cuanto a su incentivo económico, en cuanto a la posibilidad de poder estar con ellos en pruebas también a nivel internacional, y a eso le estamos apuntando frente a ese tema de desarrollo deportivo y medallería para Juegos Nacionales. Como tú le decías, Osvaldo, en triatlón tuvimos la oportunidad de ser oro en 2 veces en Juegos 2019. No lo estamos teniendo en cuenta ahora porque sabemos de las bondades y de las fortalezas que tiene tanto Caldas como el Valle en esto del triatlón. Son deportistas pues que vienen trabajando muy bien, pero ahí todavía está nuestra deportista Lina Raga, que también aspira a meterse en el podio junto con su hermana Alejandra. Fernando, ya para ir terminando, ¿cómo va ese tema de la preparación? ¿Qué han podido hacer? Porque ese es otro tema que hay que tener en cuenta, y es que en la medida en que ustedes van pensando en construir escenarios, tienen que empezar a cerrar los escenarios que normalmente tienen, y las preparaciones se van poniendo un poquito más difíciles. ¿Cómo están trabajando ese tema? Sí, complejo el tema porque los coliseos prácticamente están cerrados todos en el municipio de Armenia. Los coliseos que hay son de colegios y los colegios pues están también desarrollando sus actividades propias de su colegio como tal, y hemos tenido ahí algunas dificultades, sobre todo con esos escenarios cerrados. No hemos tenido problemas con bolos porque pues bolos tenemos la posibilidad de que está la bolera de Convenalco y allí pues de alguna manera pagamos, porque eso hay que decirlo públicamente, nosotros pagamos un recurso allí importante de alquiler de las pistas de bolos para que nuestros deportistas puedan entrenar allí. Con atletismo ya nos cerraron la pista del Estadio Centenario, pero tenemos ya en el estadio de la pista de la Universidad de Quindío, allí estamos desarrollando espacios bien importantes. Con fútbol de salón también hemos tenido dificultades y esperamos una muy buena participación también en fútbol de salón. Recuerden que nosotros somos campeones en tanto rama masculina como femenina. El año pasado quedamos en un muy buen puesto y tenemos un muy buen desarrollo deportivo en estos deportes, pero sí, de verdad que estamos un poquito limitados en el tema de prácticas para la orientación
y nos ha tocado utilizar de alguna manera polideportivos, espacios abiertos para que nuestros deportistas puedan entrenar. La Universidad de Quindío, pues, aprovechamos la oportunidad porque tenemos un convenio marco firmado con ellos y allí en la Universidad de Quindío hemos tenido la oportunidad de que nos puedan prestar los coliseos, sobre todo para balonmano, para bádminton, y allí pues de alguna manera hemos podido utilizar estos escenarios deportivos como tal. ¿Qué percepción tienen? Usted ya medio lo comentó, generalizó en una de las primeras respuestas, pero ¿qué visión o qué concepto tienen de tanto de Risaralda como de Quindío deportivamente hablando, Fernando? No, nosotros lo tenemos súper claro que Risaralda ya no lleva años luz, diría yo, en el tema de desarrollo deportivo, tanto a Caldas como al departamento del Quindío. Vienen aportando, tienen unos recursos bastante importantes, vienen con un complemento en el tema administrativo bastante importante, tuvieron un recurso bastante importante de regalías que pudieron utilizar también para juegos nacionales. Entonces es esto puesto que ocupó Risaralda, yo pienso, de acuerdo a nuestra percepción, que puede estar por allí o apuntándole al quinto, porque pensamos que Bolívar no es local ahorita y Bolívar no va a poder estar en ese puesto pues tan importante de quinto lugar a nivel nacional. Entonces, en ese orden de ideas, pensamos que Risaralda y Caldas en ese sentido se van a poder meter dentro de los 10 primeros lugares en lo que tiene que ver con la medallería final de Juegos Nacionales. Osvaldo, muchas gracias. Profesor Fernando Paneso, le agradecemos mucho el rato, muy amable. Vamos a seguir pendientes de ustedes, los vamos a seguir acompañando, vamos a seguir entregando información de sus deportistas, porque los juegos tienen que dejar algo más que escenarios. Yo sé que todo el mundo quiere que esto tenga escenarios y que tengamos coliseos y que arreglemos las canchas. Además, no lo merecemos, porque estamos en un ostracismo terrible, terrible, terrible. 34 años, Mauro. 34 o más años solamente echando pinturita y lavando, sí, no más. Y eso que Armenia y Pereira hicieron bolivarianos. Y me acuerdo que un alcalde que tuvo Manizales no aceptó la invitación de Pereira y Armenia para que fuera el eje cafetero el que hiciera en bloque los Juegos Suramericanos. Pero mire, si vamos a hablar de verdades, Fernando, en los Juegos Bolivarianos nos levantaron 4 paredes en Armenia, nos levantaron 4 paredes en Pereira, muchas de las 4, casi 3 en Yiplá, y nos pusieron unos techos, y de resto pintaron y lavaron. Las hidrolavadoras estaban empezando a entrar de moda en esa época, y nos lavaron todas las paredes y quedamos felices. Tampoco fue mayor cosa lo que quedó, está claro. Nosotros llevamos más de 35 años sin hacerle nada a nuestros escenarios, nada, absolutamente nada. Cuando decimos que en Armenia lo nuevo es el Coliseo del Café, y cuando decimos que en Manizales lo nuevo es el Coliseo Menor, y cuando decimos que en Pereira lo nuevo, la remodelación del estadio Hernán Ramírez Villegas, es porque estamos muy atrás. Eso no lo merecíamos. Pero además, el legado de los juegos tiene que ir más allá, tiene que haber cosas como cada uno en la medida de sus posibilidades, como está diciendo Fernando Paneso, fortalecer sus deportistas. Una cosa es Risaralda fortaleciendo sus deportistas, siendo el sexto en los Juegos Nacionales pasados. Otra cosa es Caldas siendo el 14 y otra cosa es Quindío habiendo sido 18. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Pero así como en el tema de los escenarios, Osvaldo, yo creo que en aras de la justicia, cada uno ha hecho su esfuerzo y cada uno está buscando cómo mejorar. ¿Y sabe qué les iba a decir? Antes de siquiera me acordé de esta pregunta que la tenía y pensé que se debía plantear, Mauricio, desafortunadamente la última, pero hagámosla. Y es que yo no sé si en Armenia está pasando lo que sucede aquí en Manizales y no sé en Pereira, Mauricio, como es un año electoral, cómo se han aprovechado de los juegos y efectivamente de la ineficiencia con la que se ha trabajado sobre los juegos para hacer política con intereses personales. No sé si ha pasado también en Armenia, Fernando, pero aquí ha sido absolutamente tristísimo, efectivamente, que se abuse de eso para hacer una campaña política. Sí, realmente lo dejaron muy triste, y nosotros que somos del deporte, que nos duele el deporte, que realmente el deporte tiene que lograr es unir en torno a él, no desunir. Pienso que en ese sentido nos hemos equivocado desde el punto de vista político, metiéndole, digamos,
como lo diríamos popularmente, cizaña todo esto que tiene que ver con el deporte. Y para rematar eso que dijo Osvaldo, ¿sabe qué es lo más triste? Que la mayoría de los que están cogiendo como caballito de batalla lo de los Juegos Nacionales, alguna vez estuvieron o cerca de los cargos, o en los cargos, o en las dirigencias, y pasaron sin pena ni gloria. Algunos de ellos ni siquiera las paredes las pintaron cuando las pudieron mandar a pintar. Eso está peor que en cualquier parte. Aquí esta semana, la semana pasada que Jenny Arias fue subcampeona del mundo de boxeo en Risaralda, apareció un exalcalde y puso un Twitter: felicitaciones, Jenny, qué gran esfuerzo. Cuando fue alcalde fue la peor época del deporte de Pereira, y ya salió a felicitar a una deportista a la que ni siquiera les ayudaron a cambiar los focos de las luces de un coliseo viejo en el que entrenaban por allá hasta sin cuadrilátero. Así son, así son. Fernando, Dios le pague. Muchas gracias y nos volveremos a ver aquí en Tribuna Deportiva. Mauricio, le agradezco el espacio. Osvaldo, un saludo muy grande, un abrazo para ustedes dos. Siempre es muy grato tener personas que conocen el deporte y nos gusta esto del deporte. Muchas gracias a ustedes. Don Osvaldo, que esté muy bien. Espero que le sirva de insumo para el Diario de la Patria mucho de lo que nos ha dicho Fernando Paneso aquí en este programa, porque yo creo que los dos de nuestros invitados hasta hoy, que este es el cuarto, yo creo que los dos, yo no sé si más claros, pero por lo menos más descarnados han sido Luis Eduardo Duque y Fernando Paneso. Lo que hemos dicho, lo que decimos periodísticamente, con más contenido en las respuestas, Mauricio, totalmente de acuerdo. Y además que nos entrega una realidad de cruel. Sí, muy cruel, pero es la realidad finalmente, Sí, ¿cierto? sí. Y creo que eso lo agradecemos porque nos aterrizan, porque es que uno ve las redes sociales, Mauricio, de Armenia, de Pereira, de acá de Manizales, y según eso no va a haber juegos. Y la verdad, uno trata de que no, hay que empujar para que hagamos los juegos y para que queden los escenarios. Ya están asegurados los recursos, pues hagamos los escenarios, pero no pensemos en todo lo contrario. Osvaldo, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Mauricio, gracias por la invitación. Vamos a tener más invitados, vamos a tener a don Osvaldo, esperamos que el director vuelva de vacaciones después de 3 programas, porque este está como los jugadores malos que juegan 3 partidos y descansan 5, esperemos que venga, que vuelva el director y que podamos seguir hablando de deporte, porque ¿sabe qué nos falta, Osvaldo? Resaltar el rendimiento de los deportistas. Yo quedo muy contento porque empezamos esta Tribuna Deportiva haciendo como un barrido de en qué estamos. Además que era necesario, Mauricio, es necesario porque en las redes sociales, una cosa son las redes sociales y otra cosa son los medios de comunicación, ¿cierto? Una cosa es el periodista y otra cosa es el que hace ruido. Y nosotros que somos periodistas, que tenemos la responsabilidad, tenemos esa obligación de entregarle a la gente la información muy clara sobre realmente lo que está sucediendo con los Juegos Nacionales, que acabamos de decir, estamos en año electoral y ahora lo agarraron de un lado para otro, sacándole provecho efectivamente. ¿Cómo le parece? Don Osvaldo, que esté muy bien, muchas gracias. Un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima Tribuna Deportiva.